¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos cristianos sinceros sienten que sus oraciones no pasan del techo? ¿Por qué, aun asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia y participando en actividades espirituales, muchos viven atrapados en una sensación constante de culpa, debilidad espiritual y distancia de Dios? ¿Por qué pecados que la sociedad considera normales o incluso inofensivos producen efectos tan devastadores en la mente, el cuerpo y la vida espiritual? ¿Será que existen advertencias divinas que han sido ignoradas? ¿Será que Dios reveló verdades solemnes para preparar a su pueblo para los últimos días, pero que hoy casi no se mencionan? Estas preguntas no son nuevas, han resonado a lo largo de la historia del pueblo de Dios y han sido respondidas con sorprendente claridad por medio de la palabra de Dios y de los escritos inspirados concedidos a la Iglesia remanente. Sean todos muy bienvenidos. Es una alegría contar con tu presencia. Este espacio existe para estudiar la Biblia con reverencia, examinar los escritos de Ellen G. White con seriedad y permitir que el Espíritu Santo nos conduzca a la verdad que libera, restaura y prepara para el pronto regreso de Cristo. Vivimos en una generación marcada por la banalización del pecado. La inmoralidad sexual dejó de ser vista como transgresión y pasó a ser promovida como entretenimiento. Películas, series, músicas, redes sociales e incluso conversaciones cotidianas presentan como normal aquello que la palabra de Dios declara claramente destructivo. El resultado es una iglesia debilitada, mentes confundidas y una espiritualidad superficial. El apóstol Pablo escribió, bajo inspiración divina, que el pecado sexual posee una característica singular. Declaró que todo pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que practica inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Esta advertencia no fue dada por casualidad. El cuerpo humano no es solo materia. Fue creado para ser morada del Espíritu Santo, un santuario vivo donde Dios desea habitar. Ellen G. White recibió luz especial sobre este tema delicado. Sus escritos no nacieron de un moralismo rígido ni de un deseo de condenar, sino de un profundo amor por el pueblo de Dios y de una clara comprensión de las estrategias de Satanás en los últimos días. Ella advirtió que el enemigo de las almas dirigiría sus ataques a degradar las facultades físicas, mentales y espirituales, debilitando el discernimiento moral y espiritual. Cuando el cuerpo es contaminado por la impureza sexual, no se trata simplemente de una falla de comportamiento. Se trata de profanar el templo de Dios. Se trata de cerrar las puertas del corazón a la plena actuación del Espíritu Santo. Se trata de comprometer la salud integral del ser humano, porque en el plan divino cuerpo, mente y espíritu son inseparables. El mensaje de reforma confiado al movimiento adventista siempre incluyó la pureza sexual como un elemento esencial. No existe verdadera santificación sin dominio propio. No existe salud espiritual cuando la mente es constantemente alimentada con pensamientos impuros. No existe preparación para la venida de Cristo sin una vida de obediencia motivada por el amor. Entre las muchas advertencias presentes en los escritos de Ellen G. White, 3 prácticas relacionadas con la sexualidad reciben atención especial debido a la gravedad de sus consecuencias y a la frecuencia con que se practican incluso entre cristianos profesos. La primera es lo que ella llamó vicio secreto o hábito solitario, conocido hoy como masturbación. En sus escritos dirigidos a padres, educadores, jóvenes y líderes, describió esta práctica como uno de los hábitos más destructivos para la salud física, mental y espiritual. Según sus observaciones, este vicio debilita el sistema nervioso, perjudica la memoria
reduce la capacidad de concentración, corrompe la imaginación y crea un ciclo de culpa y vergüenza que aleja el alma de Dios. Ella explicó que la mente, cuando es constantemente excitada por fantasías impuras, pierde el gusto por las cosas espirituales. La oración se vuelve difícil. El estudio de la Biblia pierde su atractivo. La comunión con Dios es reemplazada por sentimientos de indignidad y aislamiento. Muchos pasan a vivir una vida religiosa exterior mientras en lo íntimo libran batallas silenciosas que consumen sus fuerzas. Ellen G. White observó que muchos jóvenes criados en hogares cristianos fueron debilitados espiritualmente porque no recibieron instrucción clara y equilibrada sobre pureza, autocontrol y el propósito divino de la sexualidad. El silencio, según ella, dio lugar a la curiosidad, y la curiosidad, no orientada, se transformó en un hábito destructivo. Sin embargo, ella no se limitó a denunciar el problema. Presentó principios prácticos para la liberación. Entre ellos se encuentran la confesión sincera delante de Dios, la vigilancia sobre los pensamientos, el alejamiento de estímulos que despiertan la tentación, el uso disciplinado de la mente mediante la palabra de Dios, la práctica regular de ejercicios físicos y una alimentación sencilla que no estimule excesivamente los apetitos. Por encima de todo, enfatizó que la victoria solo es posible mediante la total dependencia de la gracia de Cristo. La segunda gran advertencia se refiere a la pornografía y a la constante alimentación de la mente con imágenes y pensamientos impuros. Ya en el siglo XIX, Ellen G. White advertía contra la llamada literatura corrupta, los romances excitantes y las imágenes indecentes. Lo que en su época era limitado, hoy se ha convertido en una avalancha accesible en cualquier momento por medio de dispositivos digitales. Ella declaró que aquello que ocupa la mente moldea el carácter. Cuando la imaginación es constantemente estimulada por escenas impuras, la capacidad de pensar con claridad espiritual se destruye gradualmente. La conciencia se vuelve insensible. El pecado deja de causar repulsión. La comunión con Dios se debilita. Cristo enseñó que el adulterio comienza en el corazón. La mirada intencional, cargada de deseo impuro, ya constituye transgresión. La pornografía actúa precisamente en ese nivel, contaminando la fuente antes de que ocurra el acto externo. Ellen G. White afirmó que la mente que se alimenta de impureza no puede mantener comunión con un Dios santo. Ella también describió la progresión de este pecado. Comienza con curiosidad, avanza a la repetición, se transforma en hábito, genera dependencia y culmina en esclavitud. Muchos, según ella, pierden completamente el control, volviéndose incapaces de resistir sin la intervención divina y sin ayuda adecuada. La liberación, según lo presentado en sus escritos, implica decisiones firmes y cambios prácticos. Cortar radicalmente el acceso al contenido impuro, proteger los sentidos, sustituir lo falso por lo verdadero mediante el estudio de la Biblia, memorizar las Escrituras, buscar apoyo espiritual y, cuando sea necesario, ayuda profesional seria. La renovación de la mente es un proceso diario sostenido por la comunión constante con Dios. El tercer punto de advertencia se refiere a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluyendo el sexo antes del matrimonio y el adulterio. Ellen G. White fue clara al afirmar que Dios estableció la intimidad sexual como un don sagrado, reservado exclusivamente para la unión entre esposo y esposa. Se trata de un pacto solemne que simboliza la unión entre Cristo y su Iglesia. Cuando este don se utiliza fuera del contexto establecido por Dios, ocurre profanación. Las consecuencias, según ella, son profundas: culpa persistente,
pérdida de la paz, destrucción de familias, sufrimiento de los hijos, endurecimiento del corazón y, si no hay arrepentimiento, pérdida de la vida eterna. Ella advirtió especialmente a los jóvenes contra la idea de que Dios es tolerante con la inmoralidad moderna. El estándar divino no ha cambiado. La cultura puede cambiar, pero los principios de Dios permanecen. Pureza antes del matrimonio y fidelidad absoluta dentro del matrimonio siguen siendo el plan divino. Frente a advertencias tan solemnes, muchos se preguntan si aún existe esperanza. La respuesta, tanto en la Biblia como en los escritos de Ellen G. White, es clara y poderosa. Sí. No importa cuán manchado haya sido el pasado. Cristo tiene poder para purificar completamente. Ella señaló ejemplos bíblicos como la mujer samaritana y la mujer sorprendida en adulterio. Jesús conocía sus pecados, pero les ofreció perdón, restauración y una vida nueva. El mismo Salvador está disponible hoy. La victoria sobre el pecado sexual no viene por la fuerza de voluntad humana aislada, sino por la entrega diaria a Cristo. Se trata de permitir que Él viva en nosotros y obre el querer y el hacer conforme a su voluntad. Cada caída debe ser seguida por arrepentimiento inmediato y confianza renovada en la gracia divina. Cada nuevo día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Ellen G. White concluyó sus advertencias con un llamado urgente. Los pecados secretos no permanecerán ocultos para siempre. En el gran día de Dios, todo será revelado. Por eso, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Cristo está llamando a su pueblo a la pureza, no para condenar, sino para libertar. Él desea restaurar la mente, santificar el cuerpo y preparar un pueblo que refleje su carácter. La decisión es personal, pero las consecuencias son eternas. Que este llamado encuentre un corazón humilde y dispuesto. Que la gracia de Cristo conceda victoria y que preparados, muy pronto podamos decir, Maranata, ven Señor Jesús.